Señor, dame sabiduría para entender lo que sucede con esta persona. Señor, dame el consejo para poderles dar lo más adecuado que tú tienes para sus vidas. Y esa es una actitud que también nos está mostrando ejemplar Josué. Primeramente, la fe puesta delante de Dios y decir que no son de Dios los sueños, porque conociendo a Dios sabemos que Él puede dar una respuesta a toda clase de situación, sea buena o sea mala, como lo vamos a poder ver en los siguientes versículos. Y en este caso, con esa misma actitud de fe, nosotros también pedirle y rogarle a Dios la sabiduría para poder dar un consejo oportuno a cualquiera de las personas que tenga necesidad, después de haber detectado nosotros la necesidad que hay en ellos. Dice el versículo 9, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos. Los sarmientos, se los comento en este momento, viene siendo el tallo, viene siendo el árbol que produce uvas. Esa es la palabra de sarmientos. Y es lo que nos está diciendo. Y en la vid 3 sarmientos. Es decir, en el campo donde se siembra había 3 árboles que dan el fruto de la uva. Y en ella como que brotaba y arrojaba su flor, y viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, dice, y yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano del Faraón. Eso fue lo que había soñado el copero, y le estaba revelando en este momento a José cuál era el sueño que había tenido. Y como no sabía la interpretación, no conocía qué es lo que estaba aconteciendo, entonces estaba triste porque no había encontrado una respuesta. El mundo está triste porque no conoce la respuesta a sus necesidades, no conoce la respuesta a sus sueños, no conoce la respuesta a lo que ambiciona, a lo que desea, y nunca llega a saciarse porque no conocen a Dios. Entonces realmente eso produce tristeza en las personas que no conocen a Dios, y nosotros tenemos que estar atentos a esa necesidad, porque ahí hay hambre y hay necesidad de la presencia de Dios en sus vidas, y ahora nosotros estaremos listos para presentárselos realmente. Y eso es lo que estaba mostrándose en este caso en el corazón del copero, que no había encontrado una interpretación. Y entonces ahí vino la sabiduría de Dios en la vida de José, y es lo que mostró la interpretación. Dice el versículo 12, y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Aquí hay algo especial que tenemos que conocer: la seguridad que mostró José a la interpretación. Y dijo: esta es la interpretación. ¿Y con qué autoridad lo estaba diciendo? Porque se estaba sintiendo respaldado por Dios. Y esa es la parte importante que tenemos que buscar todos y cada uno de nosotros: el respaldo de Dios en cada una de las cosas que hacemos en fe. Amén. Y esta es la de interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días, dice el versículo 12. Y yendo al versículo siguiente, dice: al cabo de 3 días, le estaba dándole ya la interpretación, dice: al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. O sea que le estaba diciendo: serás restablecido tu puesto y tu cabeza será levantada, y vivirás muchos días más, porque seguirás sirviendo a Faraón. Delante de él estarás y seguirás sirviéndole su copa. Entonces le dice José: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Fíjense bien cómo realmente, siendo realistas, José estaba en la cárcel y no era un lugar cómodo, no era un lugar adecuado. No solamente eso, sino que José
había llegado en forma injusta a ser encarcelado, porque como decíamos en los recorridos de los capítulos anteriores, la mujer de Potifar lo había acusado falsamente y entonces se había llegado a dar a la cárcel. Y por lo tanto, al no ser lugar incómodo, él estaba solicitando clemencia, él estaba pidiendo, acuérdate de mí, recomiéndame, date cuenta cómo estoy aquí sirviendo y cómo estoy actuando y cómo estoy siendo responsable, haciéndome cargo de todos los asuntos de la cárcel, pero estoy injustamente, acuérdate y dile a Faraón cómo, háblale de mí y cómo estoy injustamente en este lugar. Y es lo que le estaba recomendando José al copero al momento de decirle la revelación y decirle que iba a venir nuevamente bendición a su vida. Y dice el versículo 15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Esa es la injusticia que estaba sintiendo José y por lo tanto estaba pidiendo clemencia. Viendo el jefe de los panaderos, dice el versículo 16, ya una vez que vio la interpretación del sueño del copero y cómo se había mostrado bendición a su vida, dijo el panadero, entonces ahora yo también le voy a contar mi sueño. Seguramente, pensaba en su mente, yo creo, seguramente también me va a traer bendición a mi vida, mi sueño y mi interpretación. Y por lo tanto decía, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Y entonces, dice, en el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Fíjense cómo con entusiasmo dijo, ahora sí me voy a animar y voy a declararte mi sueño y yo voy a esperar que sea bendición para mi vida. Y le contó todo a detalle lo que había soñado y dijo, este hombre realmente, prácticamente a su manera de pensar decían, este hombre es adivino, este hombre pudo haberle dado una interpretación, pudo reconocer lo que había soñado y le trajo bendición. Entonces ahora yo me animo y le declaro mi sueño y de la misma manera va a adivinar mi sueño y me va a traer bendición. No era adivinación, sino que era la revelación de Dios. Y realmente la revelación de Dios algunas veces no es lo más agradable. Y en este momento estaba dando una declaración totalmente distinta. Dice el versículo 18, entonces respondió José y dijo, esta es la interpretación, los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán la carne sobre ti. Imagínense qué declaración tan tremenda, ¿no? Que le estaba dando José aquí al panadero. El panadero estaba dando, imagínense la cara que habrá puesto el panadero a la hora de recibir esa interpretación. Sin embargo, cada uno de las declaraciones, cada uno de los detalles que están escritos aquí tienen una revelación especial a nuestra vida y es algo que vamos a ver poco más adelante. Amén. Y qué hermoso cuando Dios realmente nos da una revelación de su palabra hermosa y poderosa. Y entonces, pero aquí le estaba declarando algo muy feo. Aquí le estaba declarando que su cabeza iba a ser quitada, no le iba a restituir el puesto, que lo iba a mandar a la horca. Y no solamente eso, algo despreciable, que su cuerpo colgado iba a servir para comida de muchas aves. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, pero José no podía darle otra palabra más que lo que Dios le estaba revelando en este momento. Y sigue el acontecimiento. Después de esta interpretación de los sueños, digamos que ahí ya se abre otro pasaje, otro capítulo en la vida de estos hombres.
Dice el versículo 20, al tercer día, que era el del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes. Dice, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Es decir, que hizo que levantaran su cabeza, que estuvieran al frente de ellos y los puso delante de todos los invitados. Dice el versículo 21, e hizo volver su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en la mano del faraón. Es decir, aquí en este momento se estaba demostrando, conforme a la palabra de Dios, cómo el sueño que le había dado, que les había dado Dios, que le había dado Dios al copero, y que José lo había interpretado, que José lo había le había revelado conforme Dios le había puesto en su mente, vino y hacerse realidad, y se vino a demostrar lo que verdaderamente Dios había prometido en la vida del copero. Pero sin embargo venía la otra parte triste, la parte del panadero. Dice el versículo 22, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y vino esa parte triste en la vida de estos varones, de esos oficiales especiales delante de Faraón. Dice el versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó por un tiempo. Por un tiempo digo porque después se descubre realmente cómo en el tiempo que Dios había establecido vino después la respuesta ante esa clemencia que pedía José. Pero aquí yo lo que quiero, preparé por ahí una información para mostrarles, mis hermanos. Esta palabra, cada uno de las señales que se muestran aquí no son ninguna casualidad. No es ninguna casualidad que el jefe de los panaderos haya muerto y que el jefe de los coperos haya vuelto a ser restituida su función y su actividad dentro de la casa del rey, sino que realmente Dios tiene un detalle en cada uno de ellos. Y tampoco es casualidad que hayan acontecido 3 días después de estas cosas. Y por favor, mi hermano nos pone por ahí la muestra de la. Primeramente, quiero comentarles una cosa, nada más para que nos animemos siempre a estarnos preparando en la palabra de Dios, ¿verdad? En nuestra iglesia tenemos estudios como en el día de hoy, que tenemos estudio, y los miércoles tenemos también estudio especial. Y no solamente eso, sino que también tenemos el instituto bíblico los lunes, los martes, y en cada una de las ocasiones podemos estudiar la palabra de Dios. Y en el tiempo en que me tocó ir al instituto bíblico, una de las formas de estudiar la palabra de Dios era a través de hacer un estudio, un análisis cristológico, se puede decir. Una de las formas de estudiar la Biblia es ver el mensaje de Cristo y ver el mensaje de Dios, el plan de Dios de salvación dentro de todos y cada uno. Y por fe lo sabemos y lo declaramos desde el primer libro de la palabra de Dios. Desde el libro de Génesis se manifiesta el Señor Jesucristo y el plan redentor para nuestras vidas, y vamos a hacer un pequeño análisis de qué es lo que nos muestra la palabra de Dios en este capítulo 40 del libro de Génesis. Adelante, mi hermano, en el siguiente clic, de favor. En primer lugar, vemos cómo dice: José es encarcelado injustamente, del mismo modo que el Señor Jesús en forma injusta fue juzgado habiendo sido Él perfecto delante de cualquier hombre. Si hay una persona perfecta, un ser humano perfecto, el único fue el Señor Jesucristo. Y así como José en forma injusta había sido juzgado y encarcelado, de esa misma manera el Señor Jesús fue también injustamente juzgado. La siguiente, mi hermano, de favor. En primer lugar, aquí decíamos
en los sueños de ambos vemos la